clase de hoy, la número 12. Nosotros hicimos una invitación para poder ver este tema y nosotros planteamos algunas inquietudes. Primero que todo, empezamos y dimos paso a aquel elemento fundamental que es la reencarnación. Nosotros habitualmente hemos oído hablar de la reencarnación. Respecto a que nosotros, ¿cierto?, tenemos muchas vidas, muchas experiencias que llamamos vidas. Y cada una de estas vidas, cada una de estas experiencias le llamamos una reencarnación, volver a reencarnar cuando volvemos a tomar un cuerpo, volvemos, ¿cierto?, al plano físico. En este ámbito hay mucha información, dijéramos, no necesariamente tan precisa. Y muchas veces creemos que las personas elegimos dónde vamos a nacer, elegimos la familia que vamos a tener. Creemos que inclusive, ¿cierto?, el entorno familiar o las amistades, la condición social, la elegimos nosotros de manera voluntaria. Y la verdad que lo que hoy vamos a explicar nos va a ayudar probablemente a comprender que esto de la reencarnación, esto de las vidas pasadas, que son genuinas, que son reales, es un poquito más exigente. Reencarnar es algo mucho más que simplemente elegir dónde vivimos o dónde vamos a vivir, en qué país, en qué condiciones. Tiene muchos más elementos que hay que tomar en cuenta. Entonces, de ahí que es necesario explicar dos elementos fundamentales, que son el retorno y la recurrencia. Estos dos elementos, el retorno y la recurrencia, están íntimamente ligadas con el concepto de reencarnación. Y nos vamos a dar cuenta que en realidad la mayoría de los seres humanos retorna y son muy particulares, muy aislados los casos donde se produce una reencarnación. Para esto hay que explicar fundamentalmente, ¿cierto?, el proceso de la experiencia de la vida. Nosotros todos sabemos que comenzamos la vida, al menos hasta donde conocemos, cuando nacemos. Cuando nacemos se fija un punto inicial, entonces un cero. Y desde ahí en adelante se empiezan a procesar muchas actividades, situaciones de todo tipo. Estas situaciones, estas actividades, estas experiencias son de tipo externo. Y todas esas experiencias, ¿cierto?, las hemos vivido todos. De hecho, el primer gran evento es el mismo nacimiento. Cuando nacemos es una experiencia, es una situación que se da, ¿cierto?, en nuestra vida y que todos nosotros, por alguna razón, estamos aquí. Ya hemos nacido, ya tenemos la primera gran experiencia. Entonces, vamos a darnos cuenta que luego de eso todos más o menos vivimos situaciones parecidas. Viene la infancia, ¿cierto? La infancia tiene todo su proceso, si nos tocó nuestros papás, si nos tocó, ¿cierto?, nuestra familia, nuestras amistades, nuestros amigos pequeñitos, etc. La niñez, adultez, ¿cierto? Cada uno también de nosotros ha vivido eso. Estamos aquí, ya somos adultos. Y cada una de esas experiencias lleva, ¿cierto?, que uno fue al colegio, tuvimos, ¿cierto?, amistades, jugamos, salimos, nos retaron nuestros papás. Tuvimos muchas situaciones donde en realidad empezamos a vivir. En gran medida, ¿cierto?, esta experiencia de vida está más bien, ¿cierto?, limitada más bien por el recuerdo. Lo que nos lleguemos a acordar, ¿cierto?, es lo que en realidad nosotros vamos a dar fe de aquí. Y luego viene, ¿cierto?, el proceso de los estudios. Fuimos al colegio, nos tocó colegio, ¿cierto? Tuvimos amistades, algunos novios, algunas novias, pololos, decimos acá en Chile, ¿cierto?, pololas,
Y empezamos a tener un relacionamiento más social. Fuimos a algún cumpleaños, nos invitaron a salir, un paseo, de todo un poco, ¿no? Todo eso es lo que nosotros vamos a ir conociendo como parte de la experiencia de la vida. La vida misma para nosotros hoy está llena de eventos o sucesos que ocurren exteriormente a nosotros. Luego viene la adultez. Bueno, por lo que veo todos estamos ya ahí, ¿sí? Algunos queriéndolo, otros no queriéndolo mucho, pero aquí ya estamos, ya está. Somos adultos. Nos tocan responsabilidades, algunos tendrán hijos, otros tendrán cierta familia, otros tienen papá, mamá, gente que depende de uno, ¿cierto? Emocional o económicamente. Y todo eso se va transformando, ¿cierto?, en una realidad. Todo esto son hechos concretos. Luego de la adultez, bueno, va pasando el tiempo y empieza, ¿cierto?, un proceso ya de vejez. Muchas veces vienen las enfermedades que ya no han llegado. Y finalmente, ¿qué pasa? Se acaba el proceso, el plazo, el tiempo. Podemos decir 80, 70, 90, no importa. La edad que toque es el final. Este proceso, ¿cierto?, que nosotros algo hemos descrito de manera muy general para hacernos una idea, ¿cierto?, de qué estamos hablando, es un fenómeno que a todos y cada uno de nosotros ha pasado. Nos va a seguir pasando y nos pasará. Hasta acá. Hasta el final. Pero ¿qué es lo interesante para poder comprender estas dos leyes? Es que cuando se produce, ¿cierto?, la muerte, porque si nacemos también morimos, y nosotros pudiéramos hacer un recuento, veríamos todos estos eventos, situaciones. Pero en todos estos eventos, todas estas situaciones, hay un aspecto de ello que nosotros estamos en general olvidando. En general no tenemos conciencia de aquello, o muy poca conciencia de aquello, que es el estado o la situación interior. Cómo interiormente nosotros hemos vivido cada uno de estos fenómenos, situaciones de la vida, que son externos a nosotros. En algunos, ¿cierto?, ha habido alegría, en otros puede haber habido penas. Aquí están, ¿cierto?, las lujurias, las iras, las rabias, ¿cierto?, los deseos, los proyectos, todo lo que tú quieras, ¿cierto?, interiormente. Hay un sinnúmero de situaciones que estamos viviendo todos nosotros a cada instante, en esta misma situación. Ahora que estamos mirando esta clase, ¿cierto?, estamos viviendo, por un lado, lo exterior, que es esta clase, y por otro lado, nuestro estado interior, cómo interiormente estamos. Entonces, ¿qué tiene que ver esto con el retorno y la recurrencia? Es que en realidad esto es realmente lo trascendental de darnos cuenta de cómo podríamos nosotros llegar a transformar nuestra experiencia de vida. Nosotros decíamos, ¿cierto?, planteamos en la invitación cómo ser un creador en mi vida, cómo ser, ¿cierto?, alguien que se haga cargo, responsable de su existencia. Cómo podemos lograr comenzar a dejar de sufrir o padecer la vida. Porque muchas veces todas estas situaciones externas nos pasan. Y nos pasan a nosotros de tal manera que van provocando reacciones. Sufrimos, nos alegramos, nos molestamos, nos ponemos contentos. Otras situaciones nos ponen, ¿cierto?, tristes. El amor, el desamor. El trabajo, la cesantía. La violencia, el cariño. Permanentemente estamos de alguna u otra manera embebidos, ¿cierto?, revolcados un poco en toda esa dinámica. Pero nosotros no somos voluntariamente conscientes de cómo se ha dado eso, cómo se llegó a esa instancia, y muchas veces no tenemos el manejo, el control de modificar esa situación. Simplemente nosotros la padecemos, la sufrimos, la vivimos. Somos de alguna manera víctimas de las circunstancias. Entonces,
uno dice, bueno, ¿cómo puedo dejar de vivir mi existencia, mi vida de esa manera? ¿Cómo salgo de esto que me tiene aquí tan trabado, trabada, que me impide ser feliz? Que me impide, ¿cierto?, lograr la alegría que ansio, o que ansío, ¿cierto? Lograr esa tan bonita palabra, ¿cierto?, el amor, que es el amor verdadero. Quiero amar y quiero sentirme amado, amada. Ansío la libertad, me siento prisionero, prisionera de esta situación, de esta vida, del día a día. En general tiene que ver con que nosotros al vivir todo este proceso, ¿cierto?, y llegar al final de nuestra experiencia, hemos descartado todos estos elementos interiores. ¿Y qué ocurre? Cuando hemos muerto, ¿cierto?, se va a procesar necesariamente el retorno a la vida. Nosotros todos tenemos la posibilidad de 108 existencias o vidas, si no quieren, en realidad estrictamente deberían ser existencias, que en su conjunto son una vida, son la vida. Estas 108 existencias se van a ir repitiendo de la misma manera, es decir, vamos teniendo experiencias externas que van acompañadas de un estado, de una vivencia interior. Nosotros medianamente somos conscientes, como decíamos, o algo nos acordamos de las experiencias externas, pero somos muy inconscientes de cuál ha sido el estado interior en que hemos vivido. Estábamos contentos, estábamos tranquilos, nos agradó el piropo, nos molestó la burla, nos incomodó las palabras de esa persona. Todo eso son el cómo interiormente estamos reaccionando, lo que nosotros vamos a conocer como el ego. Reaccionamos con envidia, reaccionamos, ¿cierto?, con pasión. Todo eso que nuestro interior está viviendo, estamos viviendo, es lo importante. ¿Por qué? Porque cuando una persona muere, desencarna, pierde el cuerpo físico, su psiquis, su alma, que es el conjunto, ¿cierto?, de defectos y la conciencia, van a necesariamente volver a tomar un cuerpo físico, volver, retorno. ¿Qué significa tornar o torno? Tornar una y otra vez. Volver a tornar. Por eso se habla de retorno. Nosotros no reencarnamos, nosotros reencarnamos. Y ese retorno es un proceso que se va a dar, ¿cierto?, en un tiempo indeterminado para nosotros aquí, conscientemente, pero que necesariamente se tiene que dar para que se ajusten los momentos, porque vamos a volver a nacer en otra época. De hecho, nosotros ya venimos de otra época y evidentemente estamos aquí, porque ya somos un nuevo retorno de nosotros mismos. Se dice que nosotros permanecemos en la simiente de nuestros descendientes. Es decir, que nuestros nietos, bisnietos, ¿cierto?, ya venimos nosotros allí. Eso científicamente ya está establecido. Cuando una mujer, ¿cierto?, está en gestación, ya en su interior, ya está programada la cantidad de óvulos que trae, que va a dar cierto paso a las vidas que podría concebir en esa existencia. Ya cuando está en el proceso, ¿cierto?, de útero. Y eso es tremendamente importante para darnos cuenta que esto está todo absolutamente, ¿cierto?, configurado. Aquí no hay nada al azar. Entonces se tienen que dar los momentos, las situaciones, las instancias, para que nuevamente aquellos que van a tener que ser nuestros padres nos puedan dar nuevamente un cuerpo físico. Esa es una responsabilidad que cada uno de los seres va adquiriendo, no nosotros, nuestros seres, ¿cierto?, la parte divina de cada uno de nosotros que
se encarga de poder ordenar las piezas para que se produzca un nuevo nacimiento. ¿Para qué? Para que el escenario vuelva a cuadrarse, para que todas las escenas, situaciones de la vida que debemos vivir, que nos toca vivir, las vivamos. Pero aquí se suma algo. Nosotros retornamos y vamos a empezar a vivir la vida estas mismas instancias, que son cierto propias del proceso, dirá uno, biológico, pero que también son propias de un proceso interior. Las decisiones que se van tomando en la niñez van a dar paso a las que se van a dar, ¿cierto?, en la adultez, en la vejez, etc. Todo lo que hacemos nosotros está absolutamente engarzado una cosa con la otra. Y vamos a ir viendo cómo se da eso. Entonces nos vamos a dar cuenta que la persona, cualquiera de nosotros, al volver a nacer, va a empezar a vivir las mismas situaciones que vivió en su vida anterior. ¿Pero por qué? Porque en nuestro interior existen los actores, ¿cierto?, que dan paso a estas escenas, a las peleas que hemos tenido, a las discusiones que hemos llevado adelante, a los desencuentros, a las alegrías. Si viajé a un país distinto al mío, ¿cierto?, si conocí a tal y cual persona, si me enamoré a tal edad, si, ¿cierto?, me embaracé a X edad, me embaracé de tal persona. Estaba enamorado de aquel, pero me embaracé de acá, ¿cierto? O, ¿cierto?, padecí una enfermedad desde pequeño. Todo, absolutamente todo, está grabado en nuestras psiquis. Esas experiencias corresponden a nuestra alma porque en realidad fueron generadas por el ego. Cada uno de nuestros yoes necesita y necesariamente va a buscar volver a desarrollar la misma escena, porque hay una necesaria búsqueda de volver a experimentar. Estas son leyes mecánicas, retorno y recurrencia. Así como volvemos a volver, también volvemos a repetir. Recurrencia, reocurrencia, o volver a ocurrir. Es decir, las cosas vuelven a ocurrir tal como ya las hicimos, más las consecuencias. Y aquí esto se empieza a poner más entretenido. Porque claro, uno dice, bueno, si me fui con otra persona, pero era porque yo la amaba, o él me amaba, y nos amábamos, pero bueno, tuve que dejar a esta otra persona. Uno dice, bueno, lo hecho está. Pero esa situación, esa situación, ¿cierto?, no es algo azaroso, no es que va a quedar en nada. Necesariamente va a ocurrir que se van a sumar las consecuencias. Entonces, como todo vuelve a ocurrir, ¿cierto?, volvemos a la vida, pero también vuelven a ocurrir las circunstancias de la vida, se le suman las consecuencias. Y si yo en la existencia pasada me fui con otra persona y dejé a mi pareja ahí, bueno, se la arreglará, dice uno, resulta que ahora va a ocurrir exactamente la misma escena, recurrencia, volver a ocurrir, más las consecuencias. ¿Y qué dice la consecuencia? Que si yo dejé a alguien en esta existencia, le toca que me dejen a mí. Y ahí la cosa que es tan agradable, ¿cierto? Porque a nadie le gusta que le hagan el mal. Uno siempre se siente, todos nos sentimos de alguna manera siempre víctimas. Me hicieron, y se fue con tal y me abandonó. Pobre de mí que fui tan abnegada, o pobre de mí que fui tan dedicado. Todo para la casa. Había comprado todo, de hecho, en la casa y me sale con esto. Dolor. Sufrimiento. Aquí está, ¿cierto? Aquí abajo, en el exterior, está el adulterio.
Pero arriba que está el dolor, el sufrimiento, el yo adúltero que hace la acción, está toda esa parte psíquica. Y es esa parte psicológica, psíquica, el alma, la que vuelve a hacer, y es más, aquí se produce algo más interesante. Es que esto tiene un nivel de mecanicidad tan grande que nosotros, para poder modificarlo, tenemos que hacer grandes esfuerzos. Imagínate tú, una persona que robó, salió huyendo. Robó, siempre salió huyendo, no. Bueno, ahora probablemente le va a tocar qué cosa. O la cárcel. Claro, porque me dicen, no, si le roban nada, bueno, como pecas pagas de la ONU, ¿cierto? Pero también resulta que también le toca la cárcel ya desde ya, porque no venía, ¿cierto? No había pagado la anterior vida y ahora le toca cancelar ese compromiso. ¿Cuál fue la consecuencia? Bueno, que le toca la cárcel. O que le roben. O que se siente estafado. O que lo estafen, definitivamente. O que sufre algo que significa ser robado, o sea, que le roben a un hijo. Bueno, claro, es que hay muchas cosas que uno no entiende que puedan ocurrir, que nosotros... Permiso. Nosotros tenemos la idea de la injusticia. Nosotros todos creemos que las cosas ocurren de una manera tal que el mundo nos hace. Que el azar. Ahí es el azar, ¿cierto? Que hay una simple casualidad, víctima. Por eso la palabra víctima para esto calza mucho con lo que en realidad se vive. Uno se siente víctima de las circunstancias. Pero ¿cuál es el tema? Que nosotros no tenemos la conciencia, y es ahí donde tenemos que llegar. ¿Por qué yo no me acuerdo de qué es lo que pasó? Me pueden decir que si yo robé, claro, ahora me roban. Pero yo no tengo certeza de eso. ¿Cómo lo sé? ¿Cómo me entero? ¿Por qué me hacen esto? Siempre queremos, ¿cierto? La víctima, la forma de la victimización es la forma más sencilla de justificar el error e impedir la mejora. Por eso la queja es, ¿cierto?, la herramienta habitual del ego. El ego siempre se queja de lo que le pasa. Nunca busca lograr comprender y profundizar lo que está viviendo. Siempre va a establecer la posición de víctima. Entonces, la única forma para empezar a modificar realmente la existencia, nuestra experiencia de vida, es empezar a dejar de quejarnos y empezar a tomar acción respecto a lo que nos ocurre. Esto es la parte difícil, esa es la parte que la mayoría no quiere, porque es mejor culpar a otro. Es el presidente el responsable porque no dio el bono, por ejemplo, ¿cierto? O sea, en cualquier lugar, no hablo del presidente particularmente, puede ser presidenta también, si no quiere. Los políticos, la clase política, la casta política. Y así podemos culpar a los carabineros, podemos culpar al vecino, podemos culpar a la pareja, podemos culpar al clima, podemos culpar a los papás, podemos culpar a lo que queramos. Podemos culpar a la persona que nos arrenda la casa, al señor que nos vendió el auto, podemos culpar a quien deseemos, a nuestros hijos. Entonces la herramienta aquí está asociada a la culpa, culpabilizar, víctimas. Son elementos limitantes que nos impiden mirar y hacer algo. Siempre, cada vez que estemos quejándonos y por lo tanto culpando, estamos impidiendo la posibilidad de tomar conciencia de lo que estamos viviendo para ver qué es lo que interiormente está ocurriendo. ¿Por qué? Porque aquí hay unos fenómenos que están ocurriendo que no son poco importantes. Primero que todo, la vida realmente, es como una naranja.
un verdadero, ¿cierto? Es una cinta, una película. ¿Sí? Esa película se está proyectando. Aquí, en lo que nosotros conocemos la existencia, el tapete de la existencia. Cuando se produce que llegamos al momento final, esta película que se ha estado proyectando, ¿cierto?, escena por escena, en la vida, en la existencia, va a terminar el carrete de correr y va a quedar todo eso enrollado en estas cintas. Ese rollo vuelve a ser utilizado aquí. Esto es mucho más que algo simbólico. Genuinamente ocurre así. Y vuelve a ser proyectado exactamente igual. Y es por eso que necesariamente vamos a empezar a vivir las mismas escenas. ¿Por qué? Porque no tenemos capacidad de creación de cosas nuevas. Nosotros no somos creadores de situaciones nuevas. Nosotros somos repitentes o repetitivos. La recurrencia es eso. Repetimos de curso constantemente, sí. Porque no hay un aprendizaje. Si lo que tú dices es cierto. No hay evolución. No hay un progreso interior, ¿cierto? Porque en el fondo nosotros, esto que se proyectó aquí, tiene unos actores. Esos actores son los mismos yoes. Es el mismo ego de la pelea, el yo peleón, habla uno, que necesariamente tiene que volver a manifestarse porque es una energía mecánica. El ego es una energía mecánica y necesita volver a manifestarse. ¿Cómo se manifiesta? Y esta es la parte interesante. Es que se produce, ¿cierto?, una comunicación psíquica con el otro actor o actriz, dependiendo de la escena, ¿cierto? Y entonces los yoes se ponen de acuerdo. Entonces le manda señales, ¿cierto?, psicológicas, psíquicas. Y se ponen de acuerdo para encontrarse. De hecho, uno va por la calle, ¿cierto?, caminando uno y la otra persona. Y dice, como que la conozco. La otra llega como que lo conozco. Y se ponen a conversar, se encuentran, no sé, se vieron, se simpatizaron. Y todo fluyó, dice él. Uy, todo fluyó, como miel sobre hojuelas. La novela. Uy, uno se siente maravillado, oye, si todo fue extraordinario. ¿Qué ocurrió? Y esto lo vamos a declarar un poquito. ¿Cómo es que esta persona, este señor, ¿cierto?, este varón, hombre, ¿cierto?, llegó hasta este punto? Se le ocurrieron antes, ¿cierto?, unas ideas. Voy a ir al centro comercial, al mall Costanera Centro, ¿cierto? Y esta señorita, ¿cierto?, uy, tengo que hacer unas compras en el mall. Uno piensa que esas ideas fueron algo espontáneo. Así, me dio ganas de ir a comprar. Y ya vemos que en realidad los eventos, las situaciones no surgen de lo espontáneo, surgen de una cadena de pensamientos, emociones y estados interiores que nos llevan a tomar decisiones. Entonces la decisión de haber ido al mall no fue algo espontáneo. Fue fruto de unos pensamientos, de unos deseos, de unas emociones que nos llevaron para allá. Que nosotros llamamos, no tengo que ir a comprar, le decimos a esas emociones. No, el otro dice, no, tengo que ir a cotizar. Pero ¿quién dijo eso? ¿Quién dijo que había que ir a comprar? ¿Quién le puso a uno la idea de que había que ir a cotizar? O voy a ir a vitrinear, dice el otro. Bueno, ¿quién le puso esos pensamientos a uno o a otro? ¿La conciencia? No sé, ¿quién tiene que ir la conciencia a cotizar, a vitrinear?
La conciencia no necesita esas acciones. No son propias de la conciencia. La conciencia no es, ¿cierto? Voy a buscar un descuento. Son efectos, son yoes de lo que usted quiera. Pero sobre todas las cosas, aquí nos vamos a encontrar con unos yoes que ya están, ¿cierto?, comunicándose telepáticamente. ¿Por qué? Porque ya ocurrió esta escena. Este cuadro, esta escena que se va a dar acá, igual como las películas que tienen aquí como esto que se encuentren, ¿cierto?, aquí, minutos más tarde, esta es una escena que ya ocurrió. Simplemente necesitan psíquicamente, psicológicamente conectarse los yoes, los defectos de ambos, para que vuelvan a ese lugar. Y que parezca, y de hecho nos parece siempre como algo nuevo, nos parece como algo nuevo, pero no es algo nuevo. ¿Cuál es el punto? Que ambos, ¿cierto?, están dando pie a una nueva situación, aparentemente para ellos, pero que ya ha sido repetida. Y probablemente los lleve a consolidar la relación, digamos. Pero a los mismos dramas, a los mismos rollos, ¿cierto? Por eso que uno dice consolidar la relación, y dice, oh, qué lindo, pero después vienen todo lo demás, los hijos, los dramas, que los celos, ¿cierto?, las envidias, todo aquello que en realidad dice, oye, que nunca pensé cuando nos conocimos que íbamos a tener en esto, peleando en el juzgado, separándose, divorcio, no, esto es tuyo, esto es mío, lo mío para allá, cuidando, ¿cierto?, la pensión, que no la pago, que la pago. Bueno, pero ¿cuál es el punto de todo esto? Es que todo esto es nuestra vida. Nosotros, si queremos modificar nuestra existencia, si queremos lograr esa ansiada felicidad, el amor, la paz, que suena tan bonito, lindo, sí, es maravilloso pensarlo, y honestamente, pero mientras no eliminemos los actores interiores, estas escenas van a seguir ocurriendo. No puede pasar de otra manera, porque son los actores dentro de nosotros, el ego, el que maneja los hilos a través de nuestros pensamientos, de nuestras emociones, de nuestros deseos. Un pensamiento, ¿cierto?, que nos dice, estoy aburrido de mi pareja, siempre queremos ver. Y viene el otro pensamiento que dice, debería buscar con otra persona. Y viene una emoción que te dice, hoy sí me pone contento esa búsqueda, así dice, hoy tal persona, ¿te has dado cuenta? Qué simpática, qué agradable, sí, súper agradable. Sí, porque los yoes conversan entre sí. Los pensamientos, ese tren de pensamiento está generando ya una propuesta, una idea. Y es así como luego la persona va y empieza a mirar por aquí, por allá, y a veces ni tiene que estar buscando mucho porque el escenario se le abre, porque antes simplemente pensaba en su pareja y no pensó en la persona. Pero apenas vino el problema, encontró la dificultad, el yo empieza a abrir el campo visual. ¡Wow! Dice, mira, aquí es. Como ir al supermercado, ya tengo pancitos baguettes, tengo pancitos de y el yo se lo plantea y le dice a uno, pero no seas tonto, estás perdiendo tu tiempo. Mira, toda la oferta de pan que hay aquí. Entonces, claro, basta que uno de los yoes de uno diga, ¿sabes qué? En realidad, vamos a ver. ¡Pum! Se empieza a procesar todo el drama, todo el rollo. Y llega otra recurrencia, ¿no? Y llega otra recurrencia, porque en realidad uno nos atrae algo nuevo, porque no existe algo nuevo en nuestra vida. Pero, ¿por qué? Porque nosotros desde el ego no podemos crear cosas nuevas, porque el ego no tiene capacidad de crear nada. Porque el ego es mecánico, porque el ego es simplemente una respuesta reaccionaria. Solamente la conciencia es capaz de crear
situaciones nuevas, de dar vida a instancias luminosas, a traer lo bueno y lo positivo para nosotros. Pero el ego no. El ego repite. El ego no tiene sustancia real. De hecho, el ego, voy a borrar todo esto para seguir explicando. El ego es Por eso es tan difícil cambiar. Por ejemplo, cuando uno se lleva mal con alguien o tiene muchas discusiones con alguien, como que no puede cambiar esa situación. Por supuesto, porque en realidad está en juego aquí el ego, no es el ego el actor, el yo. Entonces el ego, mientras exista, siempre va a dar paso al problema. La única forma de que cambie la situación es que cambie el actor. Eso es lo que yo un poco a dibujar, ¿cierto? Y es que nosotros, este es un yo, el ego. El ego es simplemente una creación, ¿cierto? Una personificación que solamente puede reaccionar. No tiene capacidad de creación, porque es una creación humana. ¿Cómo se creó? Con aquellas experiencias que nosotros no fuimos capaces de, ¿cierto?, transformar. No transformamos la impresión que nos llegó. Si vimos a una persona del sexo opuesto que nos agradó, produjo toda una serie de fenómenos en nosotros. Produjo inmediatamente una reacción sexual. En el centro sexual, inmediatamente vamos a sentir un leve cierto movimiento que si estamos auto-observando, lo vamos a descubrir. Es lo más rápido que pasa, porque el centro sexual es muy rápido, velocísimo. Luego en el centro instintivo vamos a sentir como un deseo de acercarnos a una cosa, inclusive un deseo de querer seguir mirando. En el centro emocional nos vamos a sentir como medios coquetos, contentos, como un poco así fresco. Así como que algo pasó. Nosotros decimos, hay onda. Decimos, pasó algo, como que hubo comunicación, claro. Hubo una comunicación ahí. Es biológica, porque claro, el organismo reaccionó, pero también, ¿cierto?, esa comunicación está dando paso, ¿cierto?, a que se estreche la acción. Porque claro, pasamos de la emoción a la acción, al centro, ¿cierto?, del movimiento, al centro motor. Y viene la acción, o nos acercamos, o sonreímos, o bajamos la mirada, empieza el coqueteo, el juego de las miradas y todo uno eso dice, oh, no, así como, lo cuenta como gran cosa. Y oh, yo pensé que ya no estaba vigente. Y no, estoy tirando unos juegazos, ni te imaginas. Y no sabe que es solamente un yo que está manejando la parte física. Y luego, ¿cierto?, viene la acción y luego viene, oye, tal y tal y tal, y empieza uno a tener un relacionamiento sexual y no sé qué, todo lo que uno quiere. Pero no hay una creación de algo, porque fue solamente el yo el que utilizó la máquina, porque el yo tiene encerrado, porque dice uno, ¿cómo es capaz el yo de hacer todo eso? Porque el yo tiene encerrado un porcentaje de conciencia. Cada defecto psicológico, lujuria, envidia, pereza, la mala voluntad, el orgullo nuestra envidia, envidiamos que el otro le vaya bien, envidiamos la alegría de las demás personas, nos molesta, cuando uno se molesta porque el otro le va bien, en realidad hay envidia, se debiera alegrarme, no, pero yo dentro se siente incómodo. Todo eso, para que ocurra en nuestra vida, en nuestro día a día, se puede dar gracias a la energía de la conciencia que está atrapada en este yo, en este ego. Entonces, la única forma de que esta circunstancia, esta situación deje de ocurrir, no ocurra más, es que logremos eliminar a este yo. Cuando nosotros eliminamos al yo, va a salir la conciencia, esa conciencia que estaba atrapada aquí, va a liberarse. Y esa conciencia es la que da paso
a cosas nuevas, a situaciones totalmente fuera del margen, del marco de la recurrencia, del retorno, de estas leyes mecánicas, porque el tema es que el retorno y la recurrencia son mecánicas y por eso se van a dar siempre que una vida y luego la otra y luego la otra van a ser simplemente el calco, el rollo que se recogió y se vuelve a proyectar. Igual que era el cine, es exactamente igual. Se invierten los papeles, el que era antes papá ahora pasa a ser el hijo, ¿sí? El que era la mujer golpeada ahora pasa a ser el hombre golpeador, el que cierto chocó el auto ahora lo chocan. Se invierten los papeles, ¿por qué? Por la consecuencia, ¿se acuerdan? Pero simplemente para que se produzca cierto el equilibrio de esta energía, pero no se está creando nada nuevo. La única forma de que logremos crear cosas nuevas es que empecemos a eliminar los actores. Entonces una persona está en estos estudios, entusiasmada, ¿cierto? Le encanta, le parece correcto, maravilloso, genial. ¿Y qué pasa? La película se sigue proyectando y de repente aparece lo que nosotros llamamos una persona, la recurrencia. Y como decimos nosotros también, se me movió el piso. Es que no te imaginas, te encargo el tremendo vino, te encargo la tremenda mujer. Y clever, total, pues sí, una lucidez terrible, amorosa, como tú quieras describirlo. Pero no está en esto interesado en estos asuntos. Pero tiene linda casa, y es súper responsable, ordenadito con las cuentas. Entonces viene, ¿cierto?, la recurrencia y se lo lleva. ¿Cierto? Y se lo llevó. ¿Por qué? Porque, claro, pesa más la película. Dale. Cosa buenísima. Sí, dale. Y en ese retorno, que yo vuelvo a la siguiente vida, si ya tuve el conocimiento, ¿la pierdo o se mantienen en sí? Es súper interesante tu pregunta. Nosotros, la fuerza del ego es muy grande. Entonces es muy habitual que uno haya estado ya muchas veces, de hecho por recurrencia uno cree que no, está haciendo un gran cambio porque vino acá. Uno está repitiendo todavía, porque es el ego el que lo lleva a repetir. Más sin embargo, el ego, como se asuman las consecuencias, si en la pasada existencia yo dejé de hacer el trabajo, que por esa misma razón estoy aquí repitiendo, como dijo muy bien, estoy repitiendo el curso, pero no quiere decir que pasé el curso, porque estoy en la misma circunstancia. De hecho, no desperté mi conciencia, sino ya traería la conciencia despierta. Es más, ya ni estaría probablemente aquí. Entonces, ¿qué va a pasar? Habitualmente, y de hecho ocurre, muchas personas llegan a estos estudios y rápidamente abandonan, porque se suma una consecuencia que es súper pesada, y es que aquello que ansiaba tanto y buscaba por mucho tiempo, una vez habiéndolo tenido, lo rechacé. ¿Perdón? Lo desvaloriza. Lo desvaloriza, claro, y luego viene para una nueva existencia, habiéndolo nuevamente encontrado, se me quita. Porque no lo valoricé, precisamente, no le di el valor que estaba realmente teniendo para la experiencia. Entonces necesitamos nosotros ser mucho más serios en términos de valorizar genuina y objetivamente las cosas. Nosotros realmente deberíamos ser mucho más jugados, mucho más atrevidos, mucho más, ¿cierto?, arrojados en relación a estos estudios. No quiere decir que uno tenga que cambiar todo en su vida, no, sino que aprender a autoobservarse, aprender a eliminar esos yoes que están trayendo recurrencia, porque todos los yoes están generando solo recurrencias, solo repetición de eventos mecánicos, no son actos conscientes. Entonces, ¿cómo hacemos los actos conscientes? ¿Cómo evitamos, impedimos que un yo nos saque? Necesitamos tener, sobre todas las cosas, una constancia en el trabajo interior. Hay una cosa que se llama el embrión áureo.
nosotros, ¿cierto? Una persona para que logre reencarnar, que es una cosa muy superior, necesariamente tiene que haber construido su empleo áurico. Eso es algo que se construye partiendo de un concepto que es la perla seminal, que es en realidad los primeros porcentajes de conciencia que nosotros empezamos a liberar con el trabajo psicológico. Esto es bien importante comprenderlo, porque para llegar a dejar de, ¿cierto?, caer en estas leyes y hacernos conscientes, necesariamente tenemos que comenzar la eliminación del ego. Cuando comenzamos a eliminar el ego, porque es el ego el que repite, el que vuelve a repetir, el que vuelve a recurrir a las mismas escenas, cuando comenzamos esa eliminación, vamos a ir construyendo esa perla seminal, es como la semillita, ¿cierto?, de esa inquietud interior. Pero eso se construye en un esfuerzo, no se construye de manera mecánica, porque la mecánica siempre es del ego, se construye a través de un esfuerzo voluntario. Es decir, necesariamente tengo que aprender a autoobservarme. Esto no es un capricho, sino que la única forma de modificar quién somos es que modifiquemos lo que por dentro somos. Si nos acordamos de la línea que había dibujado acá, ¿cierto?, nosotros somos lo que es nuestra vida. Vea uno su vida hasta ahora hacia atrás. Todos esos eventos y todos esos estados interiores que hemos vivido, eso es lo que nosotros somos. ¿Cómo ha sido nuestra vida? Cada uno tendrá, ¿cierto?, una muestrita de eso. Podrá decir así, 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 como interiormente ha estado, así, así, así. Bueno, eso es lo que hoy somos. ¿Se puede modificar? Obvio que sí. Si no, ¿qué sentido tendría si no se pudiera modificar? O sea, ya estaríamos aquí cerrando por fuera y se acabó. ¿Para qué? Una condena eterna, muy bien, claro, sería algo inmutable. No, si se puede cambiar. Si el sentido es que lo hagamos, nos hagamos conscientes de que sí se puede cambiar y luego cambiarlo. Entonces, ese proceso comienza autoobservándonos, comienza en el momento presente, aquí y ahora, descubriendo todo lo que me quiere sacar de este momento, que es de las cosas más difíciles, pero que es de las que nos va a dar más resultados. ¿Cómo yo puedo cambiar un momento aquí y ahora si no empiezo a descubrir qué es lo que me está queriendo sacar de este momento? El ego, es muy importante saber, el ego siempre es futuro, siempre es pasado. Sea unos minutos atrás o unos minutos adelante, pero siempre, siempre, siempre el ego me quiere sacar del momento presente. Entonces el primer ejercicio es aprender a estar presentes, que requiere una disciplina, porque nosotros no estamos habituados a eso. Pero ahí, en ese mismo instante, vamos a empezar a descubrir cómo se empiezan a procesar las recurrencias en este mismo instante. ¿Por qué? Porque el ego, cuando empieza a proyectar, empieza a planear. Voy a hacer esto, voy a hacer aquello, voy para allá, voy para allá. Eso es el ego. Y eso es recurrencia. Porque el ego, podemos decir, no crea situaciones nuevas. Cuando el ego empieza a traer recuerdos, yo me acuerdo cuando antes no estaban las micro rojas, había las micro amarillas, todo era tan maravilloso porque no sé qué, me llevaban de un lugar a otro. Ese tiempo de pensamiento, esa energía que está ahí, botándose, perdiéndose, es la energía del ego. El ego lo había estado ocupando la energía para traer recuerdos. ¿Y eso qué tiene que ver? ¿Cómo puede afectar mi conciencia? Totalmente. Porque sea cualquiera de esos recuerdos o esas proyecciones hacia el futuro, ¿qué está ocurriendo? No estoy viviendo en el presente. Estoy distraído, fuera del aquí y ahora. ¿Cómo voy a tener la conciencia despierta? ¿Cómo es que voy a poder llegar a reencarnar? Dicen, no, yo reencarné en esta vida
A otro va, ¿cierto?, al psiquiatra o le hacen una hipnosis y le dicen, no, tú fuiste Cleopatra, ¿no? Hay como millones de Cleopatra en el planeta. Todos son Cleopatra, todos son Julio César, todos son grandes personajes. ¿Se ha dado cuenta, no? Cuando uno ve a esta gente que se ha hecho regresiones, todos resultan ser grandes personajes. Esas regresiones no tienen un valor para la conciencia. Nosotros hemos sido lo mismo que hemos sido hoy, hasta ahora, salvo que han cambiado tal vez el sexo, antes la mujer, salvo que antes, ¿cierto?, era blanco, salvo que antes, ¿cierto?, algunas cosas puntuales, pero las situaciones en sí mismas son las mismas. No hay nada nuevo. La única forma de generar cosas nuevas es que la conciencia empiece a actuar en nosotros. Entonces, este proceso de eliminación del ego es fundamental para crear esa perla seminal, esa primera semilla que se empieza a liberar con la muerte, con la eliminación del ego. Que cuando empiezo a salirme del momento tengo que pedirle a mi divinidad, madre mía, elimina este pensamiento, este recuerdo. O estoy proyectando y soñando con la vista perdida. ¿Se ha dado cuenta cuando está con la vista perdida? Así mismo todos nos ponemos cuando estamos durmiendo. Con la conciencia dormida. La vista está perdida, así como que mira para un lugar pero no está viendo nada. ¿Qué está ocurriendo en ese instante? Proyectando, recordando, pasándose rollo. Y la vea uno en la micro. Todas las miradas así como que están hacen a lontananza de la micro. Está perdido en la psiquis. Viaja. Pero todos nosotros también. Uno se está lavando los dientes y está moviendo el cepillo y la mente está, voy a hablar con tal, y arreglando y conversando y no, le voy a decir tal cosa y de repente se me va el lección como que ahí lo trae para el presente un ratito, pero no es consciente. Es dificilísimo, es muy difícil, es un mono, realmente es un elefante en una librería, es la emoción, ¿no? y la mente es un mono, ¿no? ¿Cómo saber que el ego se está eliminando? Buena pregunta. El ego se elimina cuando empiezo a mantener un presente. Porque si el ego, ¿cómo saber cuando el ego se está eliminando? bueno, vamos a explicar un poquito esta parte. Porque esto, claro, pareciera como que es muy sencillo. No lo es. No nos hagamos la ilusión de que vamos a matar al yo de los celos de una. Eso no pasa, no es verdad. No, de un día para otro no soy celoso ya, yo entendí que mi pareja tiene derecho a mirar lo que quiere. No. Eliminar una creación que tiene miles de años no es que la vamos a poder. Es como cuando uno quiere adelgazar. Ha engordado 20 kilos, no, me pongo aquí, estoy listo para el verano. Para el verano del 2040 será, porque para este verano no le va a resultar. Porque así como el proceso de engordar fue gradual, el proceso de desengordar, de adelgazar, va a tener que ser necesariamente gradual, con un alto grado de intensidad, si quiero lograr un tiempo, pero va a tomar su tiempo. Y en el caso del ego lo mismo, requiere una decisión de ponerse a eliminar. Entonces uno comienza con esos pequeños porcentajes que uno empieza a eliminar con la muerte en marcha, aquí y ahora. Y va a empezar a progresar bastante si le pone mucho interés. Pero necesariamente se va a tener que poner uno a estudiar el ego, o al ego, para lograr comprender y algún minuto ya lograr la eliminación. Hay muchos detallitos del ego que los vamos a poder eliminar instantáneamente. Un pensamiento, un recuerdo, una fantasía. Todas esas cosas que están nutriendo al ego, que lo mantienen muy vivo en nosotros y hacen lo que quieren. Con la muerte en marcha, de momento en momento, nos vamos a empezar a mantener presentes. Esto es trascendental aprender a hacerlo. Porque cuando uno empieza a eliminar el momento presente al yo, está realmente poniendo la raya. Pero existen muchísimas situaciones que son yoes, porque yo fuimos creando.
¿cierto? Que ya existe en nuestro interior. Y eso que ya hemos creado hay que eliminarlo también, porque tiene conciencia trabajada. Entonces, una cosa es lo que ya hasta el momento actual hemos creado, y otra cosa es que vayamos eliminando lo que es el alimento que sigue alimentando la redundancia a este yo. Entonces la muerte en marcha va a ir impidiendo que siga engordando este yo y vamos a ir evitando crear más yoes. Más sin embargo, estos que ya fueron creados hay que eliminarlos. ¿Se va entendiendo? Entonces, en ese proceso requerimos mucha meditación, lograr comprender al ego para poder eliminarlo. Este es un proceso que nosotros todos lo explicamos en el curso. Esto no es algo que estamos diciendo para que usted vea cómo lo hace, no. Nosotros explicamos cómo se hace en detalle en cada una de las clases. Pero uno tiene que tener mucha claridad de que empezar a estar presente es tremendamente revolucionario. Y eso es uno de los primeras bases para lograr hacernos conscientes. Y desarrollar la atención permanente. Es que es fundamental. No está dentro, no está pasando. Es fundamental. Uno mismo. Es fundamental tener la capacidad de estar presente, porque de lo contrario nosotros no vamos a poder eliminar nada. ¿Perdón? Perdemos mucho tiempo en muchas cosas, y sobre todas las cosas, valga la redundancia, no estamos haciendo realmente nada más que seguir alimentándole. Cada fantasía, cada rollo, cada película que nos pasamos sigue alimentando yoes y yoes y yoes que viven, son habitantes de nuestra psique. Entonces, ¿de qué despertar de la conciencia estamos hablando? Nada. Despertar, tenemos que estar presentes, es lo más urgente. Y luego aprenderemos a meditar, a reflexionar, a comprender y eliminar el ego que ya hemos creado. Pero ya no seguir creando masa. Esto que tú hablas de vivir el presente, quizás lo hablan muchas otras personas actualmente que hablan de temas espirituales y todo. Sí. Y por lo que me estoy dando cuenta, el vivir el presente es el primer paso para no permitir que se dé la recurrencia en el fondo. Claro. Pero no necesariamente eso, otras personas no hablan de eliminar el ego. Claro. Que es fundamental por lo que tú estás diciendo ahora. Sí, es que en realidad se desconoce un concepto fundamental, que es que nosotros tenemos una psiquis múltiple. Cuando se plantea ¿cierto? Vivir el presente sin esta mirada desde el ego, es simplemente una fantasía. Porque ¿cómo yo puedo vivir el presente si tengo vivo el yo de la preocupación? Que me lleva permanentemente cómo voy a pagar las cuentas, cómo voy a resolver el problema que tengo en la oficina, y estoy pensando y pensando y pensando. Ese tren de pensamientos no es una fantasía, así no es algo etéreo. Es una realidad, y es una realidad más dura que un piano, es concreta, porque no nos abandona. Entonces uno por mucho que diga, y suena muy lindo, es muy atractivo decir, hay que aprender a vivir el presente. La hora, sí. Disfruta el presente, el aquí y el ahora. Oye, pero si uno se la cree, pero maravilloso, y ya yo quiero, ya, pero que solamente como. Hay que vivir el presente y listo, dice, bueno, pero ¿cómo lo logro? O sea, ¿cómo logro estar presente? Sin los pensamientos y las emociones tienes que dejar que fluyan, dicen, no. Así le dicen. Eliminando. Pero es que lo que necesitamos aprender es a eliminar, ¿cierto? Empezar a eliminar a cada instante, cada pensamiento, cada emoción, cada deseo que surge y que evidentemente me saca del presente. Pero este asunto, lo interesante es que no es para creerlo, es para hacerlo. Cuando uno lo hace, se da cuenta que sí se puede. Es más, se da cuenta que sí se despierta la conciencia a tu pregunta. Porque uno empieza a tener lucidez física y astralmente. Físicamente, porque ya empieza a darse cuenta cuando está ocurriendo la recurrencia. Ah, dice, esto es una recurrencia. Fuera.
fuera, ya está, porque tiene muy preciso a dónde va ya. Ya nada lo empieza a sacar. Hay recurrencias fuertes, parejas que uno ha tenido, porque si uno ha tenido 5 parejas, poco decir, póngale que haya tenido 5 parejas en una vida pasada, y en la actual existencia lleva 3 solamente. ¿Qué quiere decir? Que le faltan 2 para que aparezcan. Y dentro de esas que le aparecen, lo sacan de estos estudios, lo sacan del trabajo que dejó botado en otra existencia. ¿Por qué sería que una recurrencia podría o significa sacar del trabajo? ¿Por qué Bueno, significa eso? no es que signifique necesariamente, pero si ya uno está emparejado con alguien que está haciendo su trabajo y aparece una persona que es una recurrencia, alguien que ya tiene un compromiso previo, porque esto es lo que veíamos, ¿cierto? Esa conciencia, esa persona ya tiene un compromiso establecido en otra existencia y viene a reclamar lo suyo y le va a pedir, ¿cierto? Como la consecuencia. O sea, la columna vertebral, esa energía, ¿cierto?, se va a quemar. Quema, ¿cierto?, el nadi chikra, que es el nadi, el conducto por donde sube la energía sexual. Entonces todo el trabajo que pudiera estar haciendo esa persona se va a perder en esa existencia. De hecho, es muy duro porque eso se va a volver a repetir. Generó, ¿cierto?, más recurrencia y generó más, ¿cierto?, problemas a lo que ya venía en la psique, el problema, pero le va a sumar más problemas, ¿cierto?, a su trabajo en siguientes existencias. Entonces, en la práctica, si yo busco a otra pareja, porque resulta que la actual, ¿cierto?, no me gusta, no me agrada, lo que estoy haciendo simplemente es ponerme más peso en mi interior. Por eso es tan importante comprender que no tengo que buscar cambiar la pareja. ¿Qué es lo que tengo que buscar realmente? Cambiar mi interior. Cambiar mis yoes que le molesta que la pareja eructe, por ejemplo. Que deje la taza sucia, que deje la tapa arriba del baño, que deje la toalla en cualquier lugar. No, es que me molesta, me irrita que dice grosería. Bueno, Si lo eligió. así lo conoció probablemente y le aceptó. No, es que ahora estoy en un trabajo espiritual, entonces ahora tiene que hablar bonito. Bueno, ese es un problema de uno, no es de él. Uno lo conoció así, o la conoció así. Pero uno empieza, como decía, a buscar porque ahora resulta que tiene un trabajo interior y ahora la espiritualidad y toda la historia. ¿Ya? Ahí tiene el mejor gimnasio, el mejor apalancador. O sea, ¿quién mejor le va a ayudar a uno que la persona que le hace las emociones? Eso, que le hace salir toda la porquería a uno. Sí. Es lo mejor que uno que tenga a esa persona que le provoca impaciencia a uno. ¡Ay! ¿Cuántas veces le he dicho? Y ahí quizás se dé cuenta que sea la persona adecuada, la persona Bueno. o quizás no sea. Lo que sea. Después que uno crea conciencia. Lo que importa es que en realidad uno se ocupe de hacer su trabajo. Mientras más lo aproveche o la aproveche, dependiendo del caso, ¿cierto?, uno lo que tiene es la oportunidad de sacar mayor brillo a su conciencia. Pero si uno cree que va a liberar la conciencia, ¿cierto?, casado con un monje así como que apenas pisa el suelo y uy, se lleva un dechado de virtud, bueno, no, eso no le va a salir ni un poco de conciencia a uno, porque claro, ¿qué conciencia le va a salir si ese es un liberado ya, ¿verdad? Pero no, necesitamos gente que nos ponga en problemas, más que necesitarlos, que en realidad los atraemos, los tenemos. Tenemos a la pareja Un que pinche, como dice el ¿Ah? Un pinche, como dice el Bueno, mexicano. claro. Necesitamos tener nosotros a alguien que realmente nos ayude. Y la mejor ayuda es que nosotros aprovechemos cada dificultad. Y también suena lindo decirlo, pero cuando estamos encabronados con la pareja, y estamos pero irritadísimos porque hace algo que no nos gusta, ahí es cuando se ve si uno quiere hacerse consciente. Porque uno se quiere hacer consciente al lado de, ¿cierto?, alguien con alas y con aureola. Tenemos uno con alas pero con cola. ¿Cierto? Y con cacho.
Eso es lo que tenemos al lado, que es lo que nos sirve. Tenemos exactamente la pareja perfecta, de eso no hay duda. Es lo que me mandaron. Es lo que toca. Y eso que me toca es lo que necesito. Porque lo que necesito es alguien que me haga salir lo que yo tengo adentro. Pero no es que tenga que ir a buscarlo, no, si ya está. Ese hijo, esa hija, ¿cierto? Que es problemático, que es vicioso, que es complicado, es el que necesito. Te amo porque me estás haciendo salir toda la porquería que tengo adentro. Y cada cosa que va saliendo, madre mía, elimina este yo. Y tengo una pareja que, no sé, que le gusta tomar, que escucha música horrible, que huele feo, que no se lava los dientes, bueno, lo que uno quiera, que mira a las mujeres y como que anda casi libidinoso por todos lados. Es el que necesito, para que me salga todos mis celos, para que me saque todos mis rencores, mis molestias, para que saque mi ira. Y cuando sale, ¡pum! Madre mía, elimina a él. Madre mía, elimina a él. Esa persona no tiene ningún problema. El problema es uno. Entonces, necesariamente darnos cuenta que el desarrollo de la conciencia no se da en condiciones, ¿cierto?, óptimas. No existe nada más óptimo que lo actual. Esto es lo óptimo. Pero nosotros siempre por el ego estamos proyectando a la pareja ideal. Esa es una desnudez del yo, pero increíble. Es que la pareja ideal. No diría justificar, tú terminar con la pareja porque ella no le gusta o porque ella ha hecho. Y no termina porque ella no le gusta. Es que la liviandad con que vivimos hoy día las relaciones humanas es terrible. Nosotros nos creemos siempre con el derecho de ir a decirle al otro, me caes mal por esto y esto que hiciste me molesta y así. No, es que yo soy así. ¿Ah? Uno tiene que ser transparente. No, lo que pasa es que uno no tiene ningún grado de carácter. Uno es un pelado que no se las puede. Que apenas el mayor problema, el menor problema, quejándose. Que hablamos al principio, ¿no? Vivimos en la queja y en el reclamo y en el disgusto. Pero no somos capaces de mantenernos, ¡pum!, bien hombrecito, bien mujercita. A ver, viene esto ya. ¿Qué pasa conmigo? Si el problema no está afuera, el problema está adentro. ¿Cómo lo afronto? ¿Perdón? ¿Cómo lo afronto? ¿Cómo confronto a mi propio interior? Si es lo que sale de dentro de mí el problema, no lo que viene desde afuera. Cuando yo aprendo a hacer esto, estoy modificando realmente mi psiquis. Y cuando modifico mi psiquis puedo cambiar las circunstancias. Y cuando cambio las circunstancias estoy eliminando las recurrencias. Y desde ahí realmente podríamos algún día, probablemente en un futuro, ¿cierto?, si realmente fuéramos muy intensos en nuestro trabajo interior, llegar a tener la oportunidad de reencarnar. Reencarnan las grandes almas, las almas que se han liberado. Pero esas almas no se liberan, ¿cierto?, yéndose a los Alpes o no sé, en el Oriente, ahí medio en un... No. Las verdaderas almas hoy día nos toca acá, a todos nosotros. Velarnos, ¿cierto?, aquí, con todas las dificultades que significa estar acá, porque aquí, por recurrencia, nos toca. Bueno, uno aprende desde donde está. Si uno quiere modificar algo su conciencia, pero ir yéndose a otro lugar, cambiándose de barrio, cambiando la pareja, votando a los amigos, no está ganando nada. Es más, está aumentando el dolor, porque no hay comprensión. Estamos reaccionando permanentemente. Entonces necesitamos comprender que luego de esto también se va a ir dando la posibilidad de usar nuestra energía sexual, porque cuando una persona empieza a eliminar el ego, va a empezar a producir, ¿cierto?, necesariamente, o sea, esto es una consecuencia. Elimina el ego poco a poco y va a ir produciendo, ¿cierto?, unas ahorro de energía sexual. La energía sexual es la fundamental para la transformación. No hay mayor energía más fuerte, más poderosa, más trascendental que la energía sexual que todos tenemos. Todos tenemos gónadas y en las gónadas se produce la energía sexual. Tenemos aparato sexual y el aparato sexual es el que nos sirve para la energía sexual. Tenemos columna vertebral, necesitamos una columna vertebral para que ascienda la energía sexual. ¿Para qué? Para que se produzca la transformación completa. De ahí viene la creación del embrión áureo. El embrión áureo es en realidad, ¿cierto?, lo que va a dar paso a que nosotros empecemos a realmente transformarnos en seres conscientes. Pero requerimos un trabajo profundo para que en alguna época, ¿cierto?, logremos
logremos ser capaces de determinar dónde vamos a nacer, lograr la reencarnación. Reencarnar solamente para almas liberadas, para almas conscientes. Retornamos todos los demás, mientras no eliminamos el ego. Porque el ego es el problema, pero el ego también es la oportunidad. Porque, claro, ese es el problema, porque también es la oportunidad. Yo anhelo ser, ¿cierto?, paciente. Lo que más quiero es ser paciente, dice uno. ¿Qué tengo que eliminar? Irritabilidad. La irritabilidad, la impaciencia, ¿cierto?, en mí, que me lleva a ser impaciente. La impaciencia me lleva a ser impaciente, pero esa impaciencia no está afuera. Porque uno le dice, ¡ay, que mi mujer nunca entiende! No sé, que lo está entendiendo uno. Es uno el que lo está eliminando su yo impaciente, que no es capaz, ¿cierto?, de explicar sin irritarse, de enseñar con otra forma, porque tal vez no están diciendo las cosas claras. No, y uno es muy crítico, ¿no? Y siempre piensa que el otro está mal. Entonces, cuando uno quiere desarrollar la paciencia, tiene que eliminar ese yo impaciente. Si uno quiere transformarse en alguien amoroso, porque claro, el amor, la palabra amor, ¿no?, a todos nos convoca, ¿no?, que sí, en realidad, qué lindo el amor, no sé qué, viva el amor, o sí, todo por amor, tantas palabras. Bueno, pero ¿por qué no somos así? Porque por uno somos amorosos, pero al otro le ladramos. Entonces, ¿qué partes de nosotros nos alejan del amor? ¿Cuáles son nuestras partes del desamor? Si nos diéramos cuenta que detrás de eso hay mucho, ¿qué cosa? Violencia. Y miedo. Miedo. Y el aparentar también de repente, porque hay gente que según como le convenga se comporta. Claro, por eso, pero ahí también tenemos miedo. Eso. El miedo del que dirán, Ser rechazado. el miedo al rechazo, Hasta solo. el miedo a estar solo, Por eso el miedo a, ¿cierto?, a que pasen los años y me quedo botado y acepto cualquier cosa. Lo que tocó no me dice, no, te paso por el frente y me voy con él. hasta ese miedo, o sea, yo creo que ese miedo a ser pobre, A la a las pobreza. personas. El miedo a la pobreza, el miedo, porque claro, porque uno dice, no, pero es que si me voy y ya, ¿quién me mantiene? O pierdo mi estatus. El miedo a tantas cosas. A ser aceptado. A ser aceptado. Por todo. Existen tantas necesidades de poder nosotros comprender eso. ¿Cuáles son los factores que producen en nosotros el desamor? Nosotros tenemos mucho que hacer interiormente, mucho trabajo, mucho desarrollo que llevar adelante. El problema de esto es que primero que todo hay que entender cómo se hace, comprender qué es lo que hay que hacer, ir haciendo, pero lo que más cuenta es que lo hagamos. A estas mismas clases se invitan muchas personas, se hace a invitación abierta, pero siempre uno sabe que llega uno que otro, pero de una parte se va. Las personas queremos fácil las cosas, queremos que nos digan que tiene que apretar un botón y va a ser feliz. No programarse. Claro, no, exacto, hoy día está muy de moda, no, hay que reprogramarse, neuroprogramación, no sé qué, y empiezan con inventos que son puro negocio. ¿Por qué? Porque preferimos, somos tan torpes que preferimos eso, que nos engañarnos, que el cambio va a ser sencillo, fácil. Eso no es posible. Eso es engañarse, y no porque uno quiera buscar, ¿cierto?, la dificultad, el sufrir, no. Es porque si uno es medianamente La ignorancia de reflexivo, nos damos cuenta que algo que hemos creado por eras, otros yoes han sido creados en esta última existencia, pero los yoes son creaciones que tienen mucho tiempo en nosotros. No se van a eliminar, no van a cambiarse de un momento a otro. Eso es ilógico, porque la naturaleza no da saltos. Necesitamos llevar un proceso. El tema es que no nos dedicamos a hacerlo. Queremos que ocurra sencillo, es más, ¿dónde hay que pagar? ¿Qué firmo? A ver, ¿cuánto es? Yo pago para que me cambie la vida. Es como poner la esperanza en el psicólogo que te haga solucionar. Por ejemplo, ¿cierto? Y termina, sale uno de allá y se da cuenta que en realidad, uy, Ya te más podría pobre. haberlo comprendido yo. Claro, que es más pobre.
Pero si yo hubiera dado más vueltas, yo hubiera entendido, entonces, en realidad, hasta yo sabía que era así. Eso lo reflexiones de todo el mundo que ha ido al psicólogo, sabiendo que en realidad no le dijeron nada nuevo. Es que lo que pasa es esa conversación que uno puede tener, que solo sacaba el psicólogo, la idea es que te enseñen a tenerla con uno mismo. O sea, que claro, pero que lo que detrás de eso es un negocio. Claro. Entonces, nadie te enseña, pero en realidad hay carencia de información. Muy respetable la actividad del psicólogo. Pero, pero claro, pero en la práctica, esto es un trabajo que tenemos que hacer todos y cada uno consigo mismo. Y esa parte es la que cuesta porque nosotros nos justificamos mucho. Nosotros vemos el error afuera, nunca asumimos responsabilidad desde lo que nosotros somos. Entonces, si alguien tiene una vida difícil, siempre va a culpar a lo de afuera. Y por último dice, bueno, es lo que me tocó. Como que fue, ¿cierto?, una rifa y le tocaron esos números. Pero ahora, por ejemplo, estoy pensando, hay gente que sí ha tenido una vida difícil, o sea, la vida presente desde chico, y que se le acumularon muchos traumas de familia, de todas. Entonces, más que ir sanando el karma antiguo, como que necesitan entender por qué le pasó todo eso desde que nació para adelante. Bueno, todos nosotros necesitamos hacer un trabajo muy profundo. Cuando nosotros hablamos de eliminar el ego, necesitamos tomar nuestros defectos seriamente, uno a uno. Porque eso va creando la personalidad. Y progresivamente. Porque si uno quiere eliminar el yo de la lujuria, por ejemplo, hablando de uno, y lo vamos a mirar un poquito, que le trae hartos temas, porque uno dice, bueno, es como de la parte íntima, es que eso repercute absolutamente en todo lo que nosotros somos. Nosotros desde que tenemos ya cierto, empezamos en la infancia ya, en la primera infancia empieza un proceso de acercamiento a nuestra sexualidad, pero nadie sabe cómo se lleva a cabo eso de manera consciente, simplemente vamos reaccionando a lo que nos va ocurriendo. Pero resulta que luego viene ya en la pubertad y empiezan las hormonas a funcionar. Y ya eso es una explosión interior, ¿cierto? En donde ya la persona, el individuo de esa edad, un niño, una niña, empieza a tener un vínculo con su sexualidad desde lo que va viendo con su amistad, en la televisión, en el instante ahora del celular. Es el verdadero educador de la sexualidad. Pero como se desconoce el valor de la sexualidad, entonces, claro, termina hoy día usándose como diversión. Pero en realidad, si fuese solo diversión, pero es que en realidad está trayendo unas consecuencias en nuestra psicología, en todo lo que nosotros somos. Porque cada vez que vamos eliminando, botando, desechando la energía de actividad sexual, estamos alimentando más al ego. Y eso es lo que no se desconoce. Entonces, cuando una persona necesariamente quiere eliminar el yo que le hace perder energía, quiere eliminar el yo fornicario, que lo lleva a tener todo tipo de comportamiento, porque uno dice, bueno, es propio de la naturaleza de uno, eso es lo que uno cree, pero no es parte de nuestra naturaleza realmente eliminar nuestra energía sexual por placer simplemente. Ni siquiera los animales lo hacen por placer. ¿Por qué? Porque en realidad nosotros nos damos cuenta que nosotros no tenemos una instrucción, un conocimiento de cómo utilizar la energía creadora sexual de manera constructiva. Entonces de ahí nacen los vicios, ¿cierto? Nacen los distintos vicios que se van creando en relación a la energía sexual. Empieza, ¿cierto?, la masturbación, empieza, ¿cierto?, la pornografía. En el hombre eso a la mujer se le da como la coquetería. Por ejemplo, los juegos coquetos, yo provocativo, ¿cierto? Los romances. el romance. Se vive de distintas formas, ¿cierto?, esta energía que nos está llevando, ¿cierto?, a perder. O sea, todos estos hábitos, vicios, conductas, simplemente están llevándonos a perder la energía. Si supiéramos que en realidad lo que hacemos con eso es desvalorizarnos como seres humanos, como personas, cada vez que estamos botando la energía empezamos a perder la siguiente. Estamos perdiendo realmente lo que más fuerza, mayor capacidad nos da.
Hoy día por eso las personas tienen menor capacidad de decisión, tienen menor fuerza para hacer, tenemos, ¿cierto?, la dificultad para tener un objetivo y llevarlo a cabo. Hoy día se justifica, se dice, no, es que esta persona es, ¿cierto?, bipolar, este otro, ¿cierto?, tiene problemas de personalidad, ¿cómo se llama? La personalidad múltiple, el otro tiene, en fin, todo tipo de enfermedades psicológicas, psiquiátricas, mentales. Todo eso nace del abuso sexual. Porque cuando nosotros hablamos del cerebro y de la columna, cuando buscamos ascender la energía, estamos iluminando aquí. Eso es lo que va a producir, la iluminación. Se va a sensibilizar el cerebro. Pero cuando eliminamos la energía, la botamos por fuerza centrífuga, empezamos aquí a vaciar. Y de ahí vienen las enfermedades mentales, las dificultades que todos tenemos para comprender. ¿Por qué tenemos tanta dificultad para comprender? ¿Por qué tenemos tanta dificultad para tener concentración? ¿Por qué las dificultades para cambiar? Mucha falta de voluntad, sobre todas las cosas. ¿Por qué tenemos tanta distancia de la búsqueda espiritual? ¿Por qué las personas aborrecen lo que tenga sabor a divino? ¿Por qué, cierto, estamos en una sociedad autodestructiva? Y la búsqueda de lo material, por ejemplo, el dinero. Está basado con lo mismo, porque lo espiritual y lo material en realidad son opuestos en términos de que si buscamos lo espiritual, en realidad lo material es simplemente algo muy sencillo de cumplir. Pero cuando empezamos a perder la energía, empezamos a tener la creencia de que necesitamos tener desde afuera a completar. Para mantener el ego. Completar lo que no tenemos. No sé qué los viajes hacen muy feliz hoy día, las personas buscan viajar. Estamos buscando la felicidad por fuera porque en realidad carecemos de la felicidad por dentro, que es esta misma felicidad. En realidad, cuando nosotros hacemos ascender la energía y estamos iluminando, vitalizando nuestro cerebro, nos conectamos con Dios, con nuestra divinidad, y eso nos da felicidad, amor, voluntad, fuerza, afecto, cariño honesto, sincero, desinteresado, valores trascendentales del ser. Pero cuando lo empezamos a perder, empezamos, ¿cierto?, a opacar esto. Y eso se puede ver en cualquier persona que tenga capacidad, ¿cierto? El egoísmo Empieza a verse, ¿cierto?, nuestra aura, empieza a perder fuerza. El egoísmo es solo de pensar en mí, en no ocuparme, no sé. Yo antes veía que, no sé, la vocación, por ejemplo, las personas buscaban la vocación. Si eran buscar, no sé, por ser profesores, buscaban ser buenos profesores, se preocupaban, pero hoy día si la vocación no está dando plata ser profe, yo ya no soy Claro, o si socialmente no es tan bien mirado. No es tan mirado, la vocación y la ayuda hacia los demás se ha perdido por la búsqueda del dinero. Bueno, si me da o no me da, claro. Todo eso tiene que ver con esto. Nosotros necesitamos muy poco para vivir. Muy poco. Pan, techo y abrigo. Todo lo demás son búsquedas vacías que inconscientemente buscan completarnos, buscar esa felicidad afuera, buscar ese amor afuera. Proyectamos el amor en una pareja, proyectamos el amor en un trabajo, ¿no? Yo amo mi trabajo, en los hijos, ¿cierto? Nos fascinamos con lo exterior, si ese es nuestro primer proceso. Decía, cuando creamos el ego a través de la identificación, empezamos a creer que afuera es lo real y perdemos la conexión con lo que verdaderamente es real en nuestro interior. Entonces, recuperar esa relación con nuestro mundo interior, con lo que realmente somos, es lo que necesitamos para poder transformarnos. Pero esa transformación es algo serio, no es un juego. La mayoría de las personas pensamos o pensaríamos que es un juego, algo liviano, y por eso se habla tan ligeramente en las redes sociales, o las personas conversan, ¿cierto? No, ahora ya estoy despierto, ahora ya me doy cuenta, y no he eliminado ningún defecto psicológico. Es imposible que uno despierte si no ha eliminado lo que lo tiene dormido. ¿Y qué nos tiene dormido? El ego. Ahora mismo, si nosotros hacemos el esfuerzo de mantenernos presentes, observando nuestros pensamientos, solo nuestros pensamientos, nos vamos a dar cuenta que hay muchos pensamientos que están
a cada instante queriéndonos sacar de este momento. Esa es una realidad en nuestro interior. Eso nadie nos puede contar un cuento. Y eso, mientras no los eliminemos, a esos pensamientos, a esos yoes, no podremos estar despiertos. No se puede. Entonces se elimina, luego de ir comprendiendo acá, se lleva aquí al arcano, a la práctica sexual, y se elimina también de manera mucho más profunda porque afecta psicológico. Entonces necesitamos realmente empezar a estudiarnos seriamente y abordarnos para poder producir esta transformación. Dejar de repetir desde el ego todo lo que hemos vivido para empezar a construir nuevas circunstancias, nuevas situaciones. Y eso no es un juego. La vida nuestra es realmente muy trascendente. El que nos mandó aquí a hacer lo que hay que hacer está a la espera de que nos abordemos de manera seria, dejando de jugar o de... porque nosotros estamos entretenidos con todo. Todo lo de la vida nos entretiene. Un título nos entretiene, un cargo nos entretiene, la familia nos entretenemos, creemos que eso es muy importante, que es importante, sí, es valioso, pero no es trascendental. Y si no buscamos lo trascendental, entonces estamos para pasar sin pena ni gloria en relación con nuestra conciencia. Eso. No sé si hay más preguntas, dudas. Algo pequeño. Entonces lo que son los déjà vu son recuerdos de algo que uno ya vivió. Claro. Pero eso es dado por el ego, por la conciencia o... Es el del ego. Nada más. Ya. La verdad es que déjà vu es decir, cuando uno vive un momento y dice, oye, como Ya lo lo hubiera viví. vivido. Claro, ya lo vivió. Oh, como que ya lo conocí, ya lo conocí. Yo a ti como que, no sé, me resulta tan conocido. Usted no es tal persona. No. Está todo guardado en nuestro interior. De hecho, cuando uno empieza a despertar su conciencia, empieza a saber exactamente que esa persona, bueno, se lo empieza a mostrar claramente, internamente en un sueño, esa persona viene por tal situación a mi vida, ¿cierto? Uno dice, esta persona fue una recurrencia. Esta persona, ¿cierto?, tiene que ver con un compromiso que ella adquirir. Entonces el vínculo, la forma de relacionarse es distinta. Pero eso no ocurre generalmente en las personas, sino porque en realidad hagamos un trabajo. Tenemos que hacer un trabajo. No es, ¿qué significa trabajo? Eliminar el ego, estar observándonos, estar eliminando cada pensamiento, emoción, deseo que va surgiendo en cada instante. Eso nos va a ir dando autoconciencia. Esa autoconciencia se refleja en el mundo astral sí o sí. Y uno sabe que una persona tal viene a tal cosa a nuestra vida. Y uno ya sabe que tiene que cumplir con tal compromiso o tal parte del compromiso. Cuando uno se desvinculó ya de alguien, se separó, viene la mamá de esa persona, la mamá divina, la madre de ese niño, y le dice, ya, está separado usted. O sea, internamente le muestra uno que ya se cerró ese compromiso. Pero nosotros queremos hacer nuestra voluntad, ¿no? Y queremos que las cosas sean, no, ¿cierto?, como yo quiero, como yo deseo. Nosotros no hacemos la voluntad del Padre, queremos hacer nuestra propia voluntad. Entonces, mientras veamos la vida así, es difícil lograr hacer de nuestra vida una construcción consciente. Necesitamos tomar nosotros el toro por las astas, que significa en el fondo trabajar nuestras psiques, eliminando el ego para lograr empezar a tener relación con nuestra divinidad, que desde ahí en adelante empezaremos a saber precisamente qué persona va a aparecer en nuestra vida para salir adelante en el trabajo, qué persona, ¿cierto?, ya necesitamos o necesariamente se va a producir una separación. A uno le muestran cuando alguien ya se terminó el vínculo con alguien internamente, que era una recurrencia pero que ya terminó. Le van a mostrar a uno cuando viene una enfermedad, se lo van a mostrar clarito. El auto dado vuelta, eso ya puede ser hasta muerte inclusive, o la casa, ¿cierto?, que también está patas para arriba, y le empiezan a mostrar que ya, ¿cierto?, el cuerpo se va a enfermar. Pero también le pueden decir, oiga, usted vaya al doctor, le van a mostrar, tiene que ir al médico, ya, urgente. Y así una y otra cosa, porque todo está en los registros acásicos, ¿cierto? Y astralmente nosotros vamos a ir recibiendo esa información, pero que principalmente tiene que ver con el desarrollo de la conciencia y que va gradualmente, está significando que estamos empezando a tener un vínculo un poco más consciente, gradualmente, con nuestro mundo interior.
Y eso es lo que necesitamos para empezar a dejar de vivir mecánicamente nuestra existencia. Porque si tenemos mucha voluntad, mucho trabajo interno, vamos a poder realmente lograr trascender de manera consciente. Eso. ¿Dudas, consultas, inquietudes? ¿No? Creo que ya hemos terminado. Vamos a parar aquí.